En el ámbito nacional, el Pleno de la Cámara, es una noticia importante, creemos que es una noticia importante, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 417 votos, una reforma para quitarle la indexación al salario mínimo y desvincularlo como medida para fijar cuotas, pagar créditos o bien multas. Con esa reforma, la primera que vota y aprueba la 63ª legislatura en la Cámara de Diputados, se rompe con 37 años en los que el salario mínimo fue sujeto a incrementos marginales, con el pretexto de evitar incrementos inflacionarios, lo que derivó en la pérdida del poder adquisitivo del salario base. Por ser esta una reforma constitucional, aún deberá ser ratificada por lo menos por la mitad más uno de los estados de México, de los estados de la República. Se trata de desligar al salario mínimo de 2.413 disposiciones de distinto tipo, ordenamientos federales y locales. Es la injusticia hoy la que venimos a reparar. Esto que parece un mero ejercicio técnico jurídico, es un cambio mayor en el arreglo económico de México, según dice el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano. Ahora será la unidad de medida y actualización, el UMA, unidad de cuenta, índice, base y medida de referencia, la que será establecida por el Instituto Nacional de Geografía y de Estadística y Geografía. Esta servirá para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, en las entidades federativas y en el Distrito Federal, así como disposiciones jurídicas que de ahí surjan y que puedan ser base de una diferente forma de medir lo que estará relacionado con cualquier tipo de acción ligada con el poder adquisitivo del salario base. Se rompe así con 37 años, 37, en los que el salario mínimo fue sujeto a incrementos marginales. ¿Qué es lo que esperamos con todo esto? Porque a lo mejor es un tecnicismo que ustedes dirán de qué se trata. Lo que esperamos con todo esto es que el salario mínimo sea dejado de ver de frente a la hora de la asignación de un salario generado en un empleo en México. Esto desvincula al mínimo. En muchas ocasiones hemos pedido que en lugar de pensar en un salario mínimo, pensemos en uno máximo, y creo que esto le resta ataduras al mínimo y puede expandir las posibilidades de que en México se hagan y se generen empleos mejor pagados. Es el mero principio, sí, pero ya es marcado como un principio que vale la pena el considerar como una esperanza para la nueva estructura salarial en nuestro país. Hacemos votos porque así sea. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permiten ustedes. Aquí regresaremos con más información. Sí tenemos algunas cosas, ¿verdad? No, ahorita nos pasa. Bueno, vamos a hacer, fíjense que con esto de Mali empieza a documentarse cada vez más un nerviosismo en Europa. Y también está siendo parte de la necesarísima toma de conciencia de los gobiernos para marcar medidas que refuercen a la seguridad de sus fronteras, de sus centros emblemáticos, de sus edificios gubernamentales, de sus instalaciones estratégicas, del tránsito de las personas, del tránsito de las cosas, de los bienes, de todo. A todo se le pone una diferente advertencia yo creo que con tildes cada vez de mayor urgencia. Lo que estamos empezando a vivir en el mundo es no otra cosa más que una acumulación de la creciente tensión que genera un conflicto cultural dado entre Oriente y Occidente. Vamos a hacer un corte sobre Mali. Diana Westrup, qué espantoso esto de África, horrible. Están Orates, los yihadistas, Orates, Telma Cervantes,
¿Qué barbarie se da? ¿En qué momento la humanidad dejó de ser humana? Ya ni en animales, en verdad, ya no hay límites. Raúl Baldovino, Pedro, con todo este tipo de acontecimientos en contra de la humanidad, parece ser que se está desatando ya, lo han dicho, la Tercera Guerra Mundial. Esto es solo el principio de lo que será una devastadora guerra. No sabemos hasta dónde esto se vaya a complicar. Sobre el salario mínimo, Israel López, totalmente de acuerdo contigo, Pedro. Debemos de pensar en salarios máximos y lograr una mejor calidad de vida para las personas. Juan Flores, si esta desindexación del salario mínimo resolverá muchos problemas, como dicen, ¿por qué lo indexaron en primer lugar de las cosas inútiles que aprueba el Congreso? O sea, lo que no se explica, Juan Flores, es cómo estaba vinculado e indexado el salario mínimo en los procesos económicos en México. ¿Por qué se hizo? Y ahora, claro, se explica el por qué se dejó de hacer, pero no el por qué se hizo por 37 años. Y creo que tienes toda la razón. Pedro Méndez, dice el PRD que la desindexación del salario mínimo fue su iniciativa en favor de la ciudadanía. Pues que ahora nos expliquen en qué nos beneficia. Para mí, esta es otra de las muchas iniciativas inútiles que se ventilan en el Congreso mexicano. Vamos a un corte. Estaremos aquí con más información.